van a estar. Muy bien. Quiero que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Estamos estudiando la carta a Santiago. El domingo pasado pudimos ver, hermano, el tema nuestro gozo y sufrimiento bajo el cuidado de Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte. Pero el domingo pasado estuvimos viendo pudimos ver cómo Santiago nos llama a tener una actitud frente a las pruebas. Y esa actitud que nosotros debemos tener frente a las pruebas no es de queja, no es de desesperación, de indignación, sino Santiago dice de gozo. Ahora, este gozo que nos habla Santiago no se refiere a que nosotros en medio de la dificultad estemos sonriendo o estemos gritando de alegría. No, esto es una, hermano, actitud que debemos tener. Mire lo que nos dice la versión Nueva Traducción Viviente. De ahí de Santiago capítulo 1. Dice, amados hermanos. O sea, esta no es gente del mundo, esta es gente que conoce el Evangelio. Amados hermanos, dice, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Amén. Ya se me pusieron de pie. Amén. Todavía no estamos leyendo, pero ya se me pusieron de pie. Y ahorita les digo que se pongan de pie. Ya están aprendiendo, Muy bien, estamos bien. Esta versión dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pero, ¿por qué debemos alegrarnos o tener por sumo gozo ese tiempo de prueba? ¿Por qué es así? Y entonces Santiago nos explica que ese momento de prueba, oiga bien, ese momento de prueba es un momento que no dura para siempre. El libro de Isaías 28 dice, el grano se trilla, pero no se trilla para siempre porque entonces se arruina. Entonces la prueba no es, hermano, algo que va a durar todo el tiempo. Va a llegar un momento en donde esa prueba va a terminar. Pero ese momento de prueba, esa tribulación, hay una actitud que yo debo adoptar y esa actitud es de gozo. Y ese gozo, hermano, no es qué alegre que estoy porque estoy pasando en una prueba. Qué bonito este momento. No, ese gozo es saber que eso que estoy pasando no solo está bajo el plan bondadoso de Dios, sino que eso que estoy pasando está formando en mí la imagen de Cristo. Se está desarrollando mi carácter como cristiano. Y ahora sí, Santiago capítulo 1, vamos a estarlo leyendo. Dice así la palabra de Dios. Ahora sí nos ponemos de en pie. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4 vamos a estar leyendo. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, en este momento que nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Mi Dios del cielo, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos glorificado tu nombre, Señor. Hemos sentido tu presencia en nuestros corazones, confortando nuestros corazones, alentándonos, Señor. Padre, pero en este momento venimos delante de ti, queremos disponer nuestra mente y nuestro corazón, nuestras vidas, para que tú hables a nosotros. Padre, que esta palabra pueda venir a nuestras vidas, Señor, y que, Señor, confronte nuestras vidas, quebrante nuestras vidas, pero que también esta palabra, Señor, sea ese aceite, Señor, que sana nuestros corazones, que sana nuestras heridas, que unge, Señor, nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor, que nuestros oídos, que nuestra mente, Señor, esté abierta, Señor, esté dispuesta a recibir tu palabra y que nuestros corazones sean esa tierra, Señor, fértil, donde la semilla es plantada y produce fruto y fruto en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú me unjas, que tú me llenes de tu presencia, Señor, y que pueda ser un instrumento en tus manos para impartir tu palabra, Señor,
En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Y repetimos todos juntos fuerte. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús, en Él y únicamente en Él. Amén. Puede sentarse, puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza dice así. Oiga bien. El propósito de las pruebas es producir un carácter cristiano maduro. Pero saber discernir ese propósito no es tarea fácil. Por eso es necesario, ¿qué dice ahí? La paciencia. Oiga bien, la paciencia. Nosotros cuando pensamos en la paciencia, cuando se nos habla de la paciencia, vemos la paciencia solamente en términos de beneficios personales. Y eso es un problema. Porque muchas veces venimos delante del Señor y decimos, Señor, por favor, dame paciencia, Señor. Estoy inquieto, estoy malhumorado. Esto que me está pasando me está sacando de quicio, estoy perdiendo los estribos. Señor, necesito estar tranquilo, así que por favor, dame paciencia. Pero eso que la paciencia, hermano, tiene que ver mucho más que solamente estar tranquilos en momentos difíciles. La paciencia tiene que ver mucho más que eso. Empezando en que si yo no soy paciente, yo no puedo amar. O sea, si no soy paciente, esa impaciencia es la evidencia de que yo no amo. Porque el amor nos dice que es paciente. 1 Corintios 13, el amor es paciente. Eso fue la evidencia de Jacob. Esperó 14 años porque amaba mucho a Raquel. Y porque la amaba, esperó. Hoy día nos tocó evangelizar a nosotros y muchas veces cuando nosotros queremos evangelizar a alguien, la persona, hermano, que le compartimos el evangelio, a la semana no ha aceptado. A las 2 semanas ni siquiera, hermano, se acuerda de lo que le dijimos y estamos impacientes porque esa persona no acepta. Pero resulta, hermano, que el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 19, nos dice que el Señor Jesucristo no ha regresado, no porque Él ha retardado su promesa, sino porque está esperando, porque Él es paciente, porque no quiere que nadie perezca. ¿Escuchó eso? Que hay gente, oiga bien, que hay gente que no es creyente todavía y otros que ni siquiera han nacido en el mundo, que Dios quiere salvar porque no quiere que esa gente perezca y entonces en su paciencia está esperando por ellos. Y luego Pablo me dice en Efesios 5:1 que yo debo ser imitador de Dios. Entonces, si Dios es paciente, nosotros debemos de ser pacientes. Pero entonces yo no puedo ser imitador de Dios si no soy paciente. Ahora escuche lo que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y ¿qué más? De paciencia. Yo tengo que vestirme de todo eso si quiero imitar a Dios. Entonces podemos ver que la paciencia es vital y es muy importante para nosotros. Ahora menciono todo esto para que podamos entender, hermano, a qué nos está llevando Santiago, a qué está apuntando. La razón para tener la actitud de gozo es la paciencia. Y debemos saber que no podemos caminar en obediencia con Dios sin paciencia. Santiago nos advierte acerca de la impaciencia, porque debido a la impaciencia algunos terminan mal. Mire lo que nos dice 1 Corintios 9, 26, 27. Pablo nos dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura,
De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, o sea, con impaciencia, no sé lo que estoy haciendo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, yo corro, pero corro con paciencia, no impacientemente. Santiago nos quiere, hermano, nos quiere advertir y nos dice que, hermano, que nosotros seamos pacientes, porque Santiago no quiere que nos descalifiquen a la mitad del camino, porque nuestra impaciencia nos hizo tropezar, porque queríamos ir más rápido. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, como dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto se trata de ir pacientemente, esperando. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo 37, versículo 7. Dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Mire la combinación de las ideas en el salmista. Número 1, confía, eso es una idea. ¿En quién yo debo confiar? En el Señor. Número 2, hermano, dice, no podemos hablar mucho, porque en las muchas palabras el hombre peca, y eso le pasó a los 3 amigos de Job. Entonces debemos esperar como callado. Y no solamente callado externamente, sino callado internamente. Y número 3, espera en Él con paciencia. Entonces tenemos la actitud que debe caracterizarnos frente a las pruebas y las dificultades de la vida, que es el gozo. Número 2, tenemos la razón por la cual usted y yo deberíamos de ser pacientes. Y creo que esto es importante, porque de lo contrario, como decía, usted y yo no vamos a poder caminar con Dios si no somos pacientes. Ahora, Santiago sigue desarrollando su idea de cultivar la paciencia, y ahora entonces nos dice el propósito final por la cual usted y yo debiéramos esperar con paciencia a ver el resultado de la prueba. Versículo 4, mire lo que nos dice. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y aquí está el propósito por el cual debo de tener paciencia. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces entramos al punto número 3 de esta enseñanza. El 1 y el 2 la vimos el domingo pasado. Usted la puede encontrar ahí en YouTube. Te animo, hermano, a que se suscriba al canal, a que nos apoye ahí. Punto número 3, el propósito de la paciencia en las pruebas. Letra A, la madurez cristiana. La idea ahí es madurez cristiana, que puedan tener madurez cristiana. Aprendemos a crecer a su semejanza. La prueba en nuestra fe, hermano, desarrolla la paciencia, versículo 3, que debe terminar su trabajo en nosotros para que podamos ser perfectos y completos sin que os falte nada, versículo 4. Este es realmente el propósito final de las pruebas en este pasaje. La meta de Dios en nuestras vidas es la madurez en Él, el crecimiento a su imagen. Un día, hermano, cada uno de nosotros, cada persona aquí sentada y allá afuera, cada persona va a estar delante del Dios Todopoderoso. Y la meta del Señor es que desde ahora en adelante nosotros estemos preparados para presentarnos delante de Él. Nosotros, hermano, no pensamos así. Hermano, muchas veces lo normal es pensar que nuestra meta en la vida es ser exitoso, tener un buen trabajo, obtener un aumento de sueldo, tener cierto tipo de posición en el mundo, alcanzar cierto objetivo o tener cierto tipo de familia.
Y entonces cuando nosotros perseguimos eso y cuando las pruebas vienen y golpean nuestras vidas, golpean nuestra familia en el trabajo o con algunos planes que tenemos, nos devastan, nos caemos. Pero si nuestra meta es conocer a Dios y ser transformados a su semejanza, entonces, aún en medio de las dificultades, de las pruebas, podemos gozarnos porque sabemos que no importa cuánto dure la prueba, eso nos está moviendo hacia nuestra meta, que es conocer a Cristo. Lo que ocurre es que en las aflicciones, oiga, Dios aprovecha en medio de las aflicciones y elimina muchas de aquellas cosas que yo considero fortalezas para mí, en las que yo me apoyo, en las que yo confío, que muchas veces pueden ser cosas como la preparación, el título, el intelecto, la inteligencia que tengo, la familia de donde vengo, las finanzas, la salud, seguros de vida que tengo, que no sé por qué le llaman seguro de vida, porque cuando uno se muere el dinero no se lo llevan, se queda aquí. Debería llamarse mejor seguro de sobreviviente para los que se quedan aquí. Pero muchas veces confiamos en eso. Entonces Dios, en medio de las dificultades, ¿qué hace? Destruye. En las aflicciones, destruye las fortalezas humanas y en la debilidad, dice la palabra, que perfecciona su poder en nosotros. Esa madurez cristiana no es el fruto solamente de las aflicciones, no, las aflicciones son vitales, pero esa madurez que yo obtengo, hermano, es el fruto de las aflicciones. Y escuche, es el fruto de las aflicciones en una persona que espera pacientemente bajo la prueba, bajo la presión, por un largo tiempo. Es como el diamante que se forma en la profundidad de la tierra bajo altas presiones con alto calor. Ahí se forma el diamante. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad ante las pruebas de reaccionar de una manera o reaccionar de otra. Y quizás esta ilustración nos pueda ayudar cómo nosotros podemos reaccionar. Usted conoce las ostras en el mar forman las perlas. Pero ¿cómo se forman las perlas? Bueno, dice que está la ostra y hay un grano o un poco de arena que entra en la ostra y le causa irritación. Y la ostra, tratando de eliminar esa irritación, comienza a secretar algo que va cubriendo la arena. Y cuando la ostra termina de secretar eso y termina de cubrir la arena, la irritación para. Pero ¿qué se formó cuando la irritación paró? Una perla. De esa misma manera, si yo reacciono adecuadamente a las tribulaciones, a las aflicciones, Dios formará perlas en mi vida de un valor incalculable. Pero yo necesito la perspectiva correcta. Hermanos, la Biblia y la historia secular nos dan testimonio de que nadie llega a la madurez desde el punto de vista secular hasta donde se pueda lograr, o desde el punto de vista cristiano con la perspectiva divina. Nadie llega a la madurez sin pruebas y aflicciones. Cada personaje de la historia y cada personaje de la palabra de Dios, usted lo puede leer aquí o en la historia secular. Cada personaje de la historia que adquirió cierta sabiduría, discernimiento, entendimiento, es el fruto de irritaciones, de batallas, de conquistas y de haber hecho, hermano, reflexión sobre sí mismo a lo largo del camino. Las pruebas son necesarias. El mundo secular sabe esto. Ahora, quiero leerle una cita que encontré que le ha sido atribuido a diferentes personajes. No logré encontrar quién la escribió, quién la dijo, pero mire lo que nos dice la cita. Dice así: mi abuelo
caminó 100 millas al trabajo. 10 millas, perdón, al trabajo. Mi padre caminó 5 millas al trabajo. Yo conduzco un Cadillac al trabajo. Mi hijo conduce un Mercedes-Benz y mi nieto conducirá un Ferrari. Ahora escuche, porque aquí en adelante es donde se pone bueno. Mi nieto va a conducir un Ferrari. Mi bisnieto volverá a caminar donde estaba mi abuelo. ¿Por qué es esto? Escuche, porque esto es como una perla. Oiga, porque los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Entendió? Los hombres fuertes crean tiempos fáciles para los que vienen después. Los tiempos fáciles, como es nuestra generación en este momento, en que todo está, hermano, al alcance de un clic, crea hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Por eso mi bisnieto va a caminar otra vez como mi abuelo. Y la cita termina así, oiga bien, y muchos no lo entenderán, pero hay que formar guerreros. Y sí, hay que formar guerreros, porque el soldado tiene sentido de disciplina, sentido de trabajo, sentido de sacrificio, del deber, da su vida por la causa. Y cuando se forman guerreros, los guerreros entonces pueden administrar lo que las generaciones débiles no han podido hacer. Y Dios conoce eso, hermano, desde antes de la fundación del mundo y desde antes que Adán cayera. Y que en el momento de la caída, de ahí en adelante, estas dificultades eran necesarias para poder formar la imagen de Cristo en sus hijos. Y por eso Santiago dice que las aflicciones dan lugar a la paciencia y la paciencia termina haciendo su trabajo y nos lleva a ser perfectos y completos sin que nos falte nada. Los que somos padres, escuche con cuidado esto, y los abuelitos también. Escuche con cuidado esto. Mientras más protejamos a nuestros hijos de las aflicciones, del trabajo arduo y de los sacrificios que hicieron generaciones anteriores, más débiles serán y peores tiempos crearán para ellos mismos y sus generaciones futuras, porque hombres débiles crean tiempos difíciles. Hermanos, a la luz de la palabra, la idea no es evitarnos el dolor para que no nos pase nada. No, el mundo secular, hermano, le ha llamado a esta generación que está viviendo, la generación de cristal, que se agrieta con facilidad, que cualquier cosa lo rompe. La meta, hermano, es usar el dolor para que cada vez más, hermano, nos vayamos pareciendo menos a nosotros y más a Cristo. Y eso no ocurre en la abundancia de gozo, ni de placer o de deleite. No. El sufrimiento en las manos de Dios es la mejor escuela de formación para nuestro carácter. No en la escuela de alegría y de placeres. La mejor escuela de la formación del carácter es el dolor, las aflicciones en las manos de Dios, porque en sus manos estamos seguros. Por eso titulamos el sermón, Nuestro gozo y sufrimiento bajo el cuidado de Dios. Santiago, hermano, nos estimula, nos llama a tener por sumo gozo la aflicción. Pablo entendió esto casi en las mismas palabras. Y mire cómo Dios confirma el mensaje, hermano. Romanos capítulo 5 que leyó la hermana, versículo 3 y 4. Mire, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las... ¿Qué dice? ¿En qué nos gloriamos? Cuando estoy de vacaciones. Allá en Cuba yo me glorié mucho. ¿Nos gloriamos en qué? En las tribulaciones,
Pablo va más allá de Santiago. No dice consideren con sumo gozo. No. Pablo dice me glorío en las tribulaciones. ¿Por qué? Pablo dice sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia carácter probado. Y ahí está la madurez. Ahí está el hombre completo de Santiago. Y el carácter probado que produce esperanza. La tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, lo mismo que Santiago. Cuando atravesamos la aflicción, la dificultad, escuche, cuando nosotros afrontamos esa aflicción, esa dificultad, sin apresurarnos, sin tomar decisiones emocionales como Eva, sin tomar atajos pecaminosos como Sara, sin desafiar los límites de la ley de Dios y sin cuestionar la soberanía de Dios, cuando esa es la forma de esperar pacientemente, el fruto de eso es un hombre o una mujer maduro con carácter probado, usando las palabras de Santiago y de Pedro y de Pablo. Porque a veces, hermano, nos ofendemos por cualquier cosa, nos entristecemos por cualquier cosa, nos desanimamos por cualquier cosa, porque nos falta esto, carácter probado. Porque en medio de la dificultad muchas veces lo que hacemos es quejarnos. Primera de Pedro 1:6 dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Escuche, ¿para qué? Para que la prueba de vuestra fe, hay que probar la fe. ¿Cuántos son cristianos aquí? Esa fe que usted dice de creer en Cristo debe ser probada. Y si no es probada, no es verdadera fe. Hay que probar la fe. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. Oiga, la fe se prueba por dos razones. Para ver si es genuina. Porque muchos en medio de la tribulación abandonan el camino, abandonan la carrera. Pero la fe se prueba en medio también de la dificultad para ver si es genuina. Pero para ver si va a perdurar y será en la perseverancia en medio de la prueba. Y dice Pedro, esa fe que es probada, dice, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Que cuando Cristo venga, esa fe que ha sido probada resulte en alabanza, en gloria y honor cuando Cristo venga. Y entonces nos digan, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero también porque el fuego elimina las impurezas que contaminan nuestra vida. Ahora ponga atención a esto porque, oiga bien esto, ponga atención aquí. El mismo fuego que derrite la vela, una veladora, una candelita, es el mismo fuego que endurece el ladrillo. Ahora ponga atención, porque si nosotros entonces pensamos que la vela y el ladrillo es el corazón del hombre, entonces el mismo fuego, la misma prueba que toma el corazón de un hombre, de una mujer, lo ablanda y lo vuelve manso y humilde por medio de la prueba, ese mismo fuego, esa misma prueba puede hacer que otro ser humano, hombre o mujer, se endurezca y lo vuelva resentido, aislado y apático. El mismo fuego, la misma prueba. ¿Qué actitud debemos de tener? El salmista entendía lo mismo que Pedro, Pablo y Santiago. Salmo 119, versículo 71. ¿Qué dice? Bueno es para mí, ¿qué dice? A ver fuerte. Bueno es para mí ser. ¿Cómo? Bueno es para mí ser afligido. ¿Por qué?
por todo esto que Santiago viene explicando. Ahí es donde la necesidad de nosotros, hermanos, de tener sumo gozo en la aflicción. A nosotros no nos gusta eso, porque no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor. Nuestra prioridad es evitar el dolor, y sobre todo en nuestra generación. Nosotros somos muy impacientes. Para nosotros Dios es muy lento. Moisés anduvo 40 años en el desierto. 40 años en un desierto. Y después, hermano, de estar en el desierto esperando 40 años, después pasa otros 40 años para llegar a la tierra prometida, cuando se podía llegar en días. 40 años dando vueltas. No, yo no tengo tiempo para eso. Yo soy muy impaciente, Señor. Rápido. Dios disciplina al pueblo cuando ya entra en la tierra prometida. Dios lo disciplina y lo manda al exilio 70 años a Babilonia. Yo me hubiese regresado. En nuestros días yo tomo un avión y me regreso. Porque así somos nosotros. Somos impacientes. La palabra nos dice que el Mesías iba a venir, Cristo iba a venir por primera vez, y lo anunciaron allá en Génesis 3:15, y Cristo aparece en los evangelios miles de años después. No, yo no tengo tiempo para eso, no tengo paciencia para eso. Y ahora Cristo se fue y ya tenemos más de 2000 años para que regrese nuevamente por nosotros, y nos deja aquí y nos deja como esperando su venida. Si no tenemos paciencia, no podemos caminar con Dios jamás. No podemos caminar en su voluntad tampoco, porque Dios nunca anda deprisa. Santiago dice que la meta de un cristiano maduro es esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo luce un cristiano maduro? ¿Cómo luce un cristiano maduro? Y pudiéramos responder de diferentes formas y a través de diferentes autores de la Biblia. Pero si es Santiago que nos está hablando de eso, dejemos que Santiago nos diga cómo es un cristiano maduro. Número 1, ¿cómo luce la madurez cristiana? Veamos lo que Santiago dice, que es lo que nos dice, porque él entiende que ese cristiano maduro debe lucir de una manera. Analizando toda la carta, número 1, un cristiano maduro posee una sabiduría que viene de lo alto. Santiago 1:5 y 13:18. Un cristiano maduro es un cristiano con una fe firme en el Señor y sus propósitos, no un hombre de doble ánimo, nos dice Santiago 1:6-7. ¿Qué más? Un cristiano maduro debe lidiar con sus tentaciones, y cuando tropieza y cae, no culpa a nadie de su pecado. Santiago 1:12-16. Este es un cristiano maduro. Un cristiano maduro es un cristiano que tiene una vida de obediencia, porque él no es solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Santiago 1:19-27. Un cristiano maduro entiende que las cosas de este mundo no tienen ningún valor, porque venimos a este mundo sin nada, y cuando nos vayamos, nos vamos sin nada. ¿Dónde está el valor de las cosas? No traigo nada, no me llevo nada. Santiago 1:9-11 y capítulo 5, versículo 1-6. Santiago entiende que la madurez cristiana se caracteriza por un amor a Dios y amor al prójimo sin parcialidad. Santiago 2:1-3. Santiago nos enseña que un cristiano maduro tiene un testimonio de obras que hablan de su fe, que es madura. Que si no tiene obras, entonces Santiago dice que esa fe está muerta. Santiago 2:14-25. Santiago nos dice que un cristiano maduro, oiga, tiene el control de ¿qué? De su lengua. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es más serio de lo que pensamos cuando nosotros hablamos, ¿eh? Tener cuidado.
Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Santiago nos dice que un cristiano no es dominado por las pasiones de la carne. Oiga, no podemos decir nosotros, ay, es que esta tentación es más fuerte. No, no, no. Hay un espíritu que habita en nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 1 a 3. Santiago nos dice que un cristiano maduro entiende que el señorío de Cristo, el señorío de Cristo, y entonces dice, o es amigo del mundo, o es enemigo de Dios, o viceversa. Santiago 4, 4 al 10. Todo esto nos dice que es un cristiano maduro. Algunos dirán, yo estoy verde. ¿Cuánto nos faltan, hermano, a nosotros para llegar a esto? Punto número 4. Vamos a hacer una aplicación de todo esto que Santiago nos enseña. Creo que eso nos da una idea de cómo Santiago entiende qué es un cristiano maduro y cómo debiera lucir, y así debemos nosotros procurar lucir en nuestra vida. Ahora, en el tiempo que nos queda, rápidamente y a manera de aplicación final de todo lo que hemos dicho, si la tribulación, la aflicción produce este carácter probado, maduro y completo, ¿en qué forma eso ocurre en nuestras vidas? ¿Cómo es que ese carácter se forma en nosotros? Bueno, las aflicciones obligan al hombre a reflexionar al mismo tiempo y a abandonar las apariencias del mundo. Así, punto número 1, ¿cómo se va formando ese carácter? Bueno, esas dificultades nos obligan a nosotros a reflexionar sobre nuestra vida y al mismo tiempo abandonar las apariencias de la vida. Richard Foster, en su libro Dinero, Sexo y Poder, dice esto: la maldición de esta generación es la superficialidad o las apariencias. La mayoría de la humanidad vive para aquí y el ahora, como si nunca fueran a rendir cuentas de nada. Entonces, número 1, la dificultad nos lleva a reflexionar, y en la reflexión es que muchas veces descubrimos cuánto hemos pecado contra Dios, y entonces tenemos la oportunidad de arrepentirnos cuando antes ni siquiera lo hacíamos. Número 2, las dificultades tienden a producir muchas inseguridades interiores en nosotros. Y cuando estamos inseguros, entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a buscar a Dios. Y cuando comenzamos a buscar a Dios en la dificultad, muchas veces lo buscamos de todo corazón. Como dice la palabra, cuando me busquen de todo corazón, me encontrarán. Nos encontramos con Dios, y cuando nos encontramos con Él, entonces dejamos de buscar otras cosas. La dificultad, hermano, nos lleva a eso, a buscar a Dios. ¿Cómo nos lleva a eso? ¿Cómo y por qué, hermano, no encontramos a Dios antes? Bueno, porque en medio de la dificultad yo busco a Dios de todo corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Que encuentro a Dios, y cada vez que lo encuentro, entonces empiezo a confiar más en Dios. Número 3. Las crisis nos recuerdan que esta vida es pasajera, transitoria. Y cuando nos preguntamos qué es lo que realmente importa en la vida, entendemos que a veces hemos desperdiciado nuestro tiempo en otras cosas. ¿Cuántas personas, hermanos, no se dan cuenta de lo que verdaderamente importa hasta que ya están en su lecho de muerte? Han tenido fama, dinero, poder, reputación, pero han descuidado lo más importante, y al final se sienten vacíos. Porque la superficialidad, las apariencias de la vida, oiga, no funcionan hasta en el momento en que yo me encuentro en dificultad. Y después, entonces yo descubro lo que verdaderamente tiene valor. Job, cuando usted lee el libro de Job, Job tuvo grandes dificultades, tuvo muchas preguntas. Job quería tener una entrevista con Dios y preguntarle a Dios por qué le estaba pasando eso. Y al final Job no obtuvo ninguna respuesta, nada de eso que andaba buscando, pero obtuvo una cosa mejor que todo: se encontró con Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos
te ven. Y Job aprendió, hermano, que en la vida cristiana nosotros no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Ninguna explicación nos va a sostener el día final, ni nos va a dar esperanza, ni estabilidad, ni confianza, ni nada de lo que necesitamos. Pero las promesas de Dios que permanecen para siempre, esas sí nos sostienen en medio de la dificultad de la prueba. Número 4. Las crisis de la vida muestran nuestra debilidad y nuestra impotencia. Nos muestran que realmente, hermano, yo estaba tratando de vivir de una manera autosuficiente y eso nos impedía acercarnos a Dios. Y Dios tiene entonces que derribar nuestro ego para que ahora en una actitud humilde yo pueda acercarme confiadamente a Él. Y nada, hermano, y Él nos recibe porque Él dice que al humilde Él lo mira de cerca y al orgulloso lo mira de lejos. Número 5. Dios me permite vivir las consecuencias también de mi pecado. Cuando las vivo, descubro lo grave de mi pecado. Y la gravedad de mi pecado me ayuda a mí a entender que yo necesito caminar por los caminos de Dios y rechazar todo lo que Dios rechaza. Es la aflicción que me enseña todo eso. Termino con esto. Salmo 119, versículo 67. Dice así: antes que fuera afligido, yo me descarrié. ¿Y por qué se descarrió? Porque la aflicción no había llegado y no había aprendido. Y el salmista dice: antes que fuera afligido, yo me descarrié. Mas ahora guardo tu palabra. Ahora soy obediente. ¿Y qué fue lo que lo llevó a ser obediente? Dice que me descarrié y descubrí el precio de mi descarrío. Y entonces la aflicción vino a su vida y lo trajo de nuevo al camino. Si yo leí el Salmo 119, versículo 67, versículos antes. Después, el salmista dice: bueno fue para mí ser afligido. Versículo más adelante, el mismo salmista nos dice: oh Señor, yo sé que en tu fidelidad me has afligido. El salmista dice: Señor, tú has sido tan fiel a tus propósitos que no me dejaste ahí afuera descarriado, sino que me afligiste para que yo regresara a tus caminos. Esa es la explicación del exilio de Babilonia. ¿Por qué los exilió? ¿Por qué los mandó fuera? Para afligirlos y que ellos regresaran a los caminos de Dios. Ahora, antes de cerrar, recordemos que la meta de las aflicciones, del dolor, del sufrimiento, es el desarrollo del carácter probado. Nunca será la eliminación, sino la transformación. No la eliminación, sino la transformación por medio del sufrimiento. Pero yo necesito una actitud frente a esa tribulación, frente a esa prueba. Y esa actitud no es de drama y no es de trauma, es de gozo. Yo pudiera contarle mi testimonio bajo el lente del drama, verlo como un drama o como un trauma y decir: hermanos, si usted supiera, mi mamá quedó embarazada de mí, mi papá se fue, no lo conocí hasta los 13 años. Cuando nací casi muerto, pasé enfermedades, que casi me muero también en esa enfermedad. Después mi mamá se juntó con otro hombre, nació mi hermana menor. Luego mi mamá se vino para Estados Unidos, nos abandonó. Pasé por desprecios, por castigos sin justificación. Desde los 7 años hasta los 13 años, vivir así es duro para un niño y una niña menores de edad. Un día era tanta la tribulación, el castigo, que me huí de una vez de la casa porque ya no soportaba.
De nuevo regresé a la casa, nos fueron a buscar, regresamos y seguimos nuevamente aguantando con mi hermana durante casi 7 años. Dificultades. ¿Usted se imagina todo ese tiempo sufriendo? Hasta que llegó el día que nos venimos para acá a Canadá, y que tampoco fue cosa fácil, porque ahora me tenía que adaptar a tener a un papá que nunca había tenido. Y de nuevo tener a una mamá que me había abandonado y que durante 7 años no la había tenido. Mi hermana, que estaba menor de edad, también pasó lo mismo, y doble, porque adaptarse a una mamá que no había tenido casi desde nacer y un papá que nunca lo había conocido. ¿Usted puede imaginar todo ese dolor y sufrimiento? Y todo lo que pude haber pasado. Pero ahora yo le podría decir, hermano, yo le podría contar mi testimonio, pero no bajo el lente del trauma y del drama, sino que ahora bajo el lente de la voluntad de Dios, del cuidado de Dios. Y entonces decirle, hermano, usted se imagina que cuando mi mamá quedó embarazada de mí, aunque mi papá no estuvo, Dios siempre tuvo el cuidado de mi mamá. Y que cuando nací, Dios hizo un milagro, primero volviéndome a la vida y después sanándome de una enfermedad en mis pulmones. Luego, en la providencia de Dios, hermano, mi mamá pues tuvo que viajar, pero antes de viajar conoció a alguien, y de ahí nació mi hermana, que hoy mi hermana está aquí en Canadá, tiene 2 hijos, y Dios ahora la acaba de bendecir con una casa. Y aún en medio de la desobediencia, Dios permite que mi mamá viaje a Estados Unidos, y en todo ese viaje vio la gracia y la bondad de Dios en tantos peligros, que a punto de morir llegara por fin a Estados Unidos para darnos una mejor vida. Por la gracia de Dios nos quedamos viviendo con un familiar. Y aunque pasamos momentos difíciles, siempre ellos nos suplieron lo que necesitábamos: comida, casa, estudios, cuidado. Nos corrigieron, y tal vez, aunque hermano no entendíamos en ese momento, hoy podemos dar gracias a Dios por esas correcciones, porque nos guardaron de los malos caminos y que hicieron lo mejor posible para educarnos. Y Dios, en su infinita misericordia, nos permitió viajar a Canadá, y por su gracia tener ahora un papá y una mamá que nos cuidaran, que nos guiaran y nos enseñaran los caminos de Dios, y que hasta el día de hoy nos siguen cuidando. Todo esto Dios lo usó para formar nuestro carácter y ahora poder pastorear una iglesia para la gloria de Dios. ¿Cómo queremos ver las tribulaciones y los problemas que pasamos? ¿Bajo el trauma, bajo el drama, quejándonos? ¿O ver todo eso bajo el cuidado bondadoso que Dios ha tenido con nosotros? Que aunque sí muchos hemos sufrido y hemos pasado por tribulaciones y momentos difíciles, la gracia y la misericordia de Dios siempre ha estado ahí presentes. Ahora, yo reconozco que alguien que pudiera estar aquí, hermano, que está en medio de nosotros, pueda estar viviendo un drama. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con todo esto? Que si adopta el lente bíblico, la voluntad de Dios, la gracia de Dios, puede tomar ese drama o ese trauma y transformarlo en un drama de gozo, de bendición, de propósito, de significado, de presencia de Dios. Es un drama, sí, pero es otro drama. Y los hermanos que estamos aquí como iglesia podemos ser partes de su drama y ayudarle a que llegue a eso, a ver el gozo. Ahora, eso no pasa de la noche a la mañana, pero para eso es el cuerpo de Cristo, para eso es la iglesia. Lloramos juntos, nos reímos juntos, caminamos juntos. De manera que si usted conoce a alguien que está pasando un drama, únase a su drama y trate de darle la vuelta a la moneda para poder decir como el salmista: alma mía, alaba al Señor. Alma mía,
No te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, no olvides ninguna de sus aflicciones. Porque en medio de la aflicción, Él está más cerca que nunca de nosotros. De manera que Santiago está diciendo, tenlo por sumo gozo, y que tú puedas ver de aquí en adelante, ver tu vida de otra manera. Hay dramas en la vida, hay traumas en la vida, pero el poder de Dios en sus hijos está para transformar el trauma del dolor en gozo, o mejor dicho, el drama en gozo, donde pudiéramos entonces dar testimonio que nuestro Dios es aquel quien dice ser, que restaura vidas, que levanta vidas. Oramos. Señor.